Pues sí, así es como cada lunes nos acompaña esta mamá de trillizos. Es María José Cordero que nos trae esta interesante sección y de la que hoy aprenderemos muchas cosas que seguro podremos poner en práctica. Muy buenas tardes, María José. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, César? guapa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien el fin de semana? Sí, movidito y con mucho calor, pero sí, muy bien. Buenas temperaturas hemos tenido. Sí, sí. Hoy, ¿qué nos traéis, María José? ¿De Pues qué mira, vamos a tengo hablar? aquí un libro que se titula Queia per sopar, que hay para cenar, que os recomiendo. Y tengo aquí a su autora, que es Laura Isabel Arranz, que tú ya la conoces porque ha venido en alguna otra ocasión. Y porque hoy vamos a hablar de nutrición infantil. Qué importante. No importante, importantísimo, porque muchas veces o no sabemos bien qué le vamos a dar de comer a los niños, o los niños se nos ponen un poco rebeldes en el tema de la comida y no sabemos muy bien cómo actuar los papás. Así que he pensado que una experta es la que mejor nos puede asesorar. Hombre, en este tema, y aquí la tengo. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Estupendamente. Ella es doctora en farmacia, Sí. y también experta en nutrición, y concretamente en nutrición infantil. Este libro lo escribiste pensando en eso, pensando en la dificultad que a veces tenemos los papás para ponerles en la mesa a los niños los alimentos que de verdad les convienen. Exacto. Y que se los coman. Claro, y que se los coman a gusto y que lo disfruten también. Sí, este libro, pues imagínate, también nació en un momento en el que yo era mamá de mis hijos pequeños, pero también como profesional me dedicaba a hacer muchas charlas en colegios y los papás pues siempre tenían esta gran incógnita, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que coma bien el niño, ¿no? Exacto. Os tengo que decir que Laura está dentro del proyecto Cana Nutrición con otros profesionales de la nutrición, donde hacéis talleres, hacéis charlas, hacéis información y divulgación de nutrición en general y de los niños en particular, justamente pues para esas dudas que nos surgen, ¿no? Con el libro Queia per sopar está viene un cuento que es ideal para que los niños también aprendan a comer y aprendan a valorar los alimentos. Claro, porque al final los papás tienen que saber cómo hacerlo, pero a los niños también les tenemos que explicar este tipo de cosas, pero claro, hay que explicárselo de otra manera, ¿no? Y con un cuento pues les vamos introduciendo en el mundo maravilloso de los alimentos y de probar todos los colores que hay en los alimentos, que eso es espectacular. Y además básico, ¿no? Porque hay que comer de todo. Claro. Y lo comentaba antes con César, antes de empezar el programa, que la hora de la comida o de la merienda o de la cena no puede ser una tortura, Laura. Y en muchas casas lo es un poco. Lo es, totalmente. Es tanto para los niños como para los papás. Claro. Da miedo cuando se acerca la hora de comer o cenar, porque ya sabes que el niño te va a poner pegas y el niño no va a querer. En muchas casas se ha creado esa dinámica, esa tensión, y el niño ya sabe que cuando llega la hora de cenar y los padres igual, pues que es un momento crítico, un momento tenso, y eso hay que procurar que no pase, y si está pasando pues ver cómo se puede deshacer, porque claro, a nadie nos gusta pasar un mal rato, y menos aprender cosas en un contexto de pues eso, ¿no? de tensión. Es imposible. Hay que hacerlo pues que se lo estén pasando bien, que sea un momento relajado y agradable, y así las cosas entran mejor. Una de las cosas que me preguntan mucho, Laura, con mis trillizos es cómo lo hago a la hora de comer. Claro, seguro. ¿Cómo lo hago para que los tres coman? Y os tengo que decir que realmente es una de las mejores horas en casa, porque tengo niños, o creo que tengo niños buenos comedores, pero yo te quería preguntar, ¿hay niños buenos comedores? ¿Hay niños malos comedores? ¿Hay papás que no saben muy bien cómo hacerlo? Sí que es verdad que hay niños mal comedores, y esto es una realidad, pero es verdad que la conducta de los papás puede hacer que eso pues aún se acentúe más, ¿no? De manera que, habiendo diferencias entre unos niños y otros, que es verdad que hay niños que comen súper bien y pues los papás no tienen ningún problema, y otros cuesta más, pero que ese cueste más, pues no pasa nada, entra dentro de lo normal. Es como cuando un niño aprende a leer, ¿no? Y hay niños que leen enseguida y niños que les cuesta más, pues los papás tienen que tener esa paciencia de irle enseñando poquito a poco, ¿no? Es normal. Lo que no tenemos que hacer como padres es pues crear aún más esa diferencia entre el mal comedor es mal comedor, y como es mal comedor pues ya casi que tiramos la toalla, ¿no? Y parece que si reafirmamos un poco exacto, eso, o sea, claro. El niño todavía mira, que como soy mal comedor, pues claro, no voy a el comer, niño ¿no? lo sabe, claro, sabe la actitud que toman los padres, y él pues va haciendo de las suyas. Hay alimentos, supongo, que son más importantes que... Bueno, todos los alimentos vienen a ser importantes, Claro. pero seguro que hay algunos que son imprescindibles y que tienen que estar en todos los menús, en todas las comidas, o comer cada día, y otros que quizá menos, ¿no? Claro, ahí, imprescindibles son en principio pues todos los grupos principales, que son las verduras, son las frutas, son los cereales, la pasta, el arroz, las proteínas, que tienen que venir pues tanto de productos de origen animal, ¿no? La carne, el pescado, los huevos, los lácteos, pero también las legumbres, por ejemplo, que son bastante olvidadas, ¿no?
Y bueno, y a partir de todo eso, que sería lo importante nutricionalmente, pues alguna vez puede haber algún alimento de consumo ocasional, pero bueno, es en plan dulces, snacks, todo esto forma parte de la necesidad social de vez en cuando, pero no realmente nutricional, y ahí hay que ir con cuidado. Hemos preparado unas fotografías de algunos alimentos para que nos los comentes. A ver a ti qué te gusta más, César. A ver si nos pueden... Mira, aquí tenemos una hamburguesa con patatas, un refresco y salsitas. Horrible. Esto nos gusta, esto nos encanta a todos. Pero es que esto es educación también. Nos gusta a todos si nos hemos ido acostumbrando a esto. Nos gusta en general lo calórico y lo graso porque de forma natural nuestro cuerpo reconoce que eso pues es muy denso nutricionalmente y nos puede proteger en un momento de carencia de alimentos, ¿no? Esto es un mecanismo de protección natural, biológico. Pero es verdad que con la educación puedes llegar a hacer que tus hijos, si no han probado este tipo de alimentos de pequeños o los han probado muy tarde, realmente no tienen afinidad por ellos. Bueno, yo tengo hijos adolescentes que les presentas esta opción de comida y no la quieren. No les apetece. Pero no se debe de comer una hamburguesa con... De vez en cuando sí. Esta opción entraría dentro de lo que comentábamos, pues bueno, de una comida que es algo especial, diferente y de forma ocasional. Bueno, no tarda que salimos a merendar. Claro, por ejemplo, claro. ¿No? Pero ahí pensad que, pues bueno, por ejemplo, en ese ejemplo nutricionalmente hay poca cosa, porque hay mucha grasa saturada, que es de la parte de la grasa, pues digamos lo más perjudicial. Hay muchas calorías, hay mucha densidad de calorías, hay mucho hidrato de carbono. Pues eso, combinado con la grasa, que son las patatas fritas, y luego el refresco, que tampoco aporta nada más que azúcar si es normal, y bueno, si es light, pues los edulcorantes, ¿no? O sea que ahí al final, si haces recuento de nutrientes, de buenos, tienes pocos. Más cosas, a ver, ¿qué podemos comentar? Bueno, pues, ¿esto a la salida de los coles? Esto sí, lo fácil y lo rápido, pero un poco lo mismo. Imagínate que en vez de esta opción de merienda, que puede tener, bueno, imaginaros que una pieza de estas pues tuviera 200 kilocalorías más o menos, ¿no? Pues que le diéramos al niño una pieza de fruta y un puñadito de frutos secos, o un bocadillo con un poquito de fruta, o un yogur. Pues con todas esas otras opciones le estamos dando nutrientes, calcio, minerales, vitaminas. Con una bollería no le damos nada más que azúcar, grasa y calorías. Entonces, algún día también puntual. Algún día puntual, claro. Muy bien. Más cositas. A ver. Bueno, esto sí, ¿no? Bueno, esto divino, claro. Además, fijaros que cuando vemos una foto como esta de este tipo de alimentos, que está lleno de nutrientes, está lleno de color, ¿no? Al final, el código de los colores nos indica también que, bueno, pues que ahí hay mucha más magia, que es lo que le decimos a los niños en el cuento, y hay mucha más nutrición, hay mucha más vitalidad. Al final, una dieta que sea monótona, que tenga mucho alimento, pues que no tiene riqueza nutricional, al final hace pues que no estemos vitales, no estemos saludables, ¿no? Y con los niños pues hay que tener cuidado también. Muchas veces los niños se quedan a comer en el cole. Y no sé si tú sabes, César está aprendiendo mucho con eso, para cuando sea papá, ¿verdad? Sí, con esto también, sí. Los colegios suelen enviar el menú que les dan a los niños, y los papás pueden saber lo que comen todos los días los niños. Eso está bien, ¿no? Tienes una pauta un poco de lo que está... Claro. ¿Es bueno planificar las comidas? Es imprescindible. Porque si no planificamos, pues caemos en la prisa y en llegar al momento de cenar y qué hago de cenar, ¿no? Si no has planificado, ya no has comprado en consecuencia y ya no tienes el tiempo organizado para poder preparar esa cena equilibrada y saludable. De manera que vas cayendo en rutinas de, bueno, pues hoy un bikini, pues hoy un trocito de pizza, pues hoy... Y bueno, planificar es ideal, porque tú ya tienes tu semana organizada, sabes lo que tienes que comprar, lo que tiene que haber en la nevera y en la despensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegan media horita antes de la cena y nada, pues es cuestión de organizar. Claro. Una cena sencilla, si no requiere más de media hora, ¿no? Y a veces cuando los papás dicen, no, es que cada noche cocinar, uff, qué palo, ¿no? Pero es que realmente no es más de media hora. Yo creo que va bien para pequeños y para grandes. Claro, sí, dedicar un ratito de un día a la semana a planificarlo y luego ya está. Exacto. Pero yo quizá, más que la pereza del cocinar, te diría como mamá que lo que más me molesta es
La rutina. Que a veces no tengo ideas, a veces no Claro. sé qué les daría hoy de comer, qué les daría hoy de cenar, ¿no? Es Claro, un poco... sí, eso también nos pasa. Y aunque ya hayamos organizado, ¿no? Y ya tengamos eso controlado, ya planificamos nuestros menús, pero luego llega el punto de, cuando hago judías verdes las hago siempre igual, o cuando hago verdura, ¿cómo la podría preparar? O bueno, y ahí sí que algún libro, pues, aunque sea un libro de recetas, nos puede orientar en cómo preparar, pues, de diferentes maneras un mismo alimento, porque eso es importante. A los mayores nos gusta variar y a los pequeños pues les pasa igual. O sea Este libro, sin ir más lejos, que bueno, es verdad, da muchas ideas de... da alguna idea, de sí, qué sí poner. que es verdad, Sí. porque bueno, pues un poco pensando en que la cuestión no está en ser un gran cocinero para hacer un gran plato, sino que bueno, pues un plato sencillo lo puedes combinar con diferentes acompañamientos y sin hacer una gran receta, pues estás haciendo algo distinto cada semana, ¿no? Y eso es importante, porque si no, si el arroz se prepara siempre igual, si el pescado se prepara siempre igual, la verdura siempre igual, pues al final, hombre, aburre. Es un poco a aburrido. cualquiera, pero aburre a cualquiera. Pues hablemos de las diferentes formas de cocinar. Vale. Porque tú te Sí, puedes comer claro. una alcachofa a la plancha o te la puedes comer rebozada Claro. y frita. Claro. O el pescado, por o ejemplo. el pescado, claro. Por ejemplo, yo siempre, hablando del pescado como ejemplo, ¿no? Es un alimento que suele costar más a los niños pequeños y siempre comento, bueno, pues intentadlo combinar en la cena con un primer plato o un acompañamiento que a los niños les guste más, de manera que el conjunto de la cena pues es más agradable. Un pescado se puede hacer frito, pero se puede hacer de muchas formas, y una opción, por ejemplo, sería pues prepararlo al horno con unas patatitas que hemos cortado en rodajas y que se hacen en el horno a la vez que el pescado, y que, bueno, si además le queremos dar un toque de color, pues hemos podido cocer un huevo, y cuando ya tenemos todo fuera, pues a las patatas hacemos así el huevo rallado por encima, que queda de color amarillo y blanco, ¿no? Y aquello con un chorrito de aceite es divino, Es la ¿no? hora de merendar, pero yo ahora me lo comía. Y bueno, y es pescado, son patatas, y al final es sano, no has añadido grasas en exceso, y está riquísimo, claro. Cuando hay estos problemas de los pequeños que les cuesta comer la verdura, el pescado, este tipo de alimentos que cuestan un poquito más, claro, hay familias que pasan poco tiempo con los peques, y en ese momento de la cena, la comida, lo que menos quieren es pelearse, Claro, ¿no? claro. Esa lucha. Entonces hay esa recompensa de, si te comes esto, puedes ver la Peppa Pig, o vas a poder comer chucherías. ¿Esto Claro. hay que llegar ahí? ¿O? No, hay que procurar que no, porque en el momento en el que estás dando un premio por algo, ya el mensaje que le estás dando al niño es que ese algo es algo que cuesta o que es negativo, ¿no? De manera que bueno, el premio tiene que venir por lo que sea, pero no a cambio de comerse algo, porque es que ahí ya estás etiquetando el alimento de malo de alguna manera, ¿no? Esto es malo, para que te lo comas tengo que dar un premio. Y entonces sí que hay que evitarlo, porque además es una conducta que luego bueno, pues se desarrolla en la adolescencia de forma importante también. O sea, me como esto porque es un premio y no como otras cosas porque bueno, no me gusta, ¿no? Claro. Entonces hay que evitar. Al final todo es bueno, si somos conscientes de que todos los alimentos son buenos, todo lo que le estamos dando al niño es bueno, con lo cual no hace falta, pues todo es un premio. Pero sí que tiene que ser un contexto agradable, claro. Y ahí hay muchos detalles que hay que trabajar. Se ven muchos niños gorditos. Sí, Dicen la que, obesidad infantil es que la un obesidad problema. infantil Sí, sí. es una de las grandes, Bueno, es grandes problemas la de epidemia, sociedad, sí, de nuestros tiempos, y es verdad que se están invirtiendo muchos esfuerzos, pero algo está pasando que no está funcionando bien, ¿no? Pero un poco radica en esto, en que las opciones más saludables, que son las más ligeras, pues son las que nos estamos dejando un poco de lado. Cuesta en los niños y en los Sí, nos mayores cuesta en los también. mayores también, nos cuesta, claro, claro. Hablas con mayores, pues oh, es que fruta cada día, pero es que es imprescindible que vayamos por ahí, porque el problema existe y cada vez irá a más. Y radica bastante en estas opciones que deberían ser ocasionales, que las estamos poniendo cada semana o a veces cada día, ¿no? Sí. Pues muy interesante. La verdad que yo creo que más de una ha tomado nota en esa pelea diaria Claro. que tienen los padres para que los pequeños coman. Pero tiene que dejar de ser pelea. Sí. Es un momento de aprender juntos, y bueno, y es como lo que os decía, al final tampoco, pues es como otros ejemplos, ¿no? Enseñar a montar en bicicleta, enseñar a leer, nada de todo esto tiene que ser una pelea. Y tenemos que ser conscientes que hay que aprender a comer, porque no nacemos enseñados. Y nos da la sensación de que en el tema de comer
comer, o el niño es buen comedor o es mal comedor, y es lo que tenemos. Lo ¿no? etiquetamos de esa manera. Sí, y el exacto, niño y ya también. no hay nada que hacer, y no es verdad. Tendrás que venir otro día, lo sabes, ¿no? Porque quedan muchas preguntas en el tintero. Pero sí que antes de que se marche Laura, quiero comentar, César, que el próximo día 28 de mayo, creo que es, Sí, es el Día Nacional de la Nutrición, y desde el proyecto Gana Nutrición, donde está Laura y otros compañeros profesionales, van a hacer una actividad que está muy bien en Barcelona. Sí, es en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, en el Institut del Estrés. Bueno, hemos planeado una actividad familiar que últimamente pues es lo que estamos haciendo porque funciona muy bien, es muy agradable y muy bonito. Invitamos a familias con niños pequeños, y entonces bueno, pues somos varios profesionales, unos estamos con los papás explicándoles la importancia de todo esto y cómo hacer pues para que los niños coman bien, recetas fáciles y rápidas, y otros estamos con los niños y hacemos un taller pues de manualidades relacionado con los alimentos. Los niños se lo pasan bien, también aprenden porque les explicamos cosas pero en su lenguaje, y bueno, pues resulta la verdad bastante interesante para todos. Las familias suelen salir contentas. En este caso es una actividad que hemos propuesto gratuita, pues también para que la gente conozca Gana Nutrición y todo lo que se puede hacer con la alimentación, claro. Pues apuntamos esa fecha, el 28 de mayo, en la calle San Sebastián, número 24, Bajos, en el Institut del Estrés. Exacto. Y yo tomo muy buena nota de todos los consejos de Laura, de este libro que ella parsupa. Muy bien. Y bueno, aunque tengo que decir que mis niños comen bastante bien, pero Por si porque acaso, yo hace ¿no? tiempo que tengo este libro y ya... Ya le has tú echado ya, ojo. exacto, Vale, ya eres vale. mamá. Y ya le he cogido el truquito. Informada. Pues nada, César, yo creo que son muy interesantes, Sí, así que cualquier sin otro duda. día volvemos a invitar a Laura, si te parece, Claro y que seguimos sí. hablando de nutrición. Claro que sí, que es Muy bien. importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.